¿Qué tal, compañeros? Mi nombre es Benito Juárez Tenchuk, estudiante de la carrera licenciatura en Derecho y actualmente estamos cursando la materia de Derecho Aduanero. Seguidamente, de acuerdo a la actividad que nos da la plataforma, se trata de elaborar un material audiovisual que consta de la exposición de un caso del despacho de mercancías en una aduana. Seguidamente, subiremos el link del video para que se pueda visualizar en una plataforma. Pero antes de entrar en tema, nosotros seleccionamos algunos temas para poder comprender el desarrollo del procedimiento de la entrega de mercancías. Una de las partes que nosotros ponemos son las normas aplicables. Las disposiciones que trata de las disposiciones legales aduaneras son las de carácter eminentemente jurídica, pero algunos con connotaciones económicas, por lo que convencionalmente se ha separado, elaborándose normas sustantivas y normas arancelares, siendo estas las últimas del contenido económico. La jerarquía de estos ordenamientos en nuestro sistema es de igualdad, el principio que mantiene la ley aduanera al preceptuar que la propia ley de aduanas, la de los impuestos generales de importación y exportación y demás leyes y ordenamientos regulan la entrada al territorio nacional y salida del mismo de las mercancías. De igual manera, podemos señalar aquí dentro de este documento cuáles son las autoridades aduaneras. En este caso hablamos de la Administración General de Aduanas, la Administración General de Auditoría, asimismo la Administración General de Grandes Contribuyentes, Administración General de Auditoría Fiscal y la Administración General de Recaudación. A través de eso, ¿cuáles son los impuestos se, que se da en el comercio exterior? Hablamos del impuesto al valor agregado, impuestos sobre automóviles nuevos, impuesto especial sobre productos y servicios, así como los derechos de trámite aduanero y los derechos de almacén. Seguidamente, las mercancías lo podemos clasificar de acuerdo a su origen, que son de acuerdo a sus nacionales, lo que se produzca en el país o se manufacturen en el mismo, materias primas nacionales o nacionalizadas. Las nacionalizadas, las que siendo extranjeras han satisfecho todos los requisitos y pagado sus contribuciones de importación dentro de la circulación y consumo del país. Extranjeras son aquellas que por su origen provengan del extranjero y no hayan nacionalizado. Comunitarias, los que según se regulan de origen proceden de una zona de integración aduanera o económica. Asimismo, debemos entender por el tráfico de mercancías, así como dice que la ley vigente regula como tráfico autorizado para la introducción o extracción de mercancías de territorio nacional, marítimo, terrestre, aéreo, fluvial, postal, así como los otros medios de conducción. De igual manera, anexamos de acuerdo al término de depósito previo de las mercancías, que de acuerdo acá, según su definición en la etimología, depósito significa poner en seguridad a algo. Por lo tanto, la autoridad aduanera determina como un paso comercio exterior sea depositado en almacenes ad hoc para su guarda y custodia. Con el nombre de depósito provisional o depósito temporal se le conoce en otros países. Nosotros consideramos conveniente el vocablo previo, ya que en este se denota la intención de la autoridad aduanera de asegurar anticipadamente el control y seguridad de las mercancías antes de que se efectúe el despacho aduanero. El almacenamiento o depósito de estas mercancías puede ser en nuestro país un servicio público que el Estado otorga directamente, aunque es frecuente que lo concesione dando lugar con esto a la distinción que se ha elaborado en depósitos fiscales o fiscalizados. El primero es cuando se presta el servicio directamente por el Estado a través de la autoridad aduanera. El segundo, cuando un particular, persona moral, obtiene la concesión o autorización del servicio de administración tributaria para guardar mercancías previamente a su despacho aduanero. En relación a eso, podemos hablar sobre las mercancías en cuanto al término de abandono. En el acto dice aquí que es el acto por el cual las mercancías que se encuentran en el depósito aduanero pasan a propiedad del fisco.
se denomina abandono. En este acto previsto existen las dos formas. La expresa, cuando el interesado o quien tiene facultad para hacerlo manifiesta por escrito su voluntad de transmitir su mercancía al fisco. O tácita, cuando el vencimiento de los determinados plazos fijados por las normas aduaneras, los interesados no han tramitado o retirado del depósito sus mercancías, pasando a esa propiedad del fisco. El abandono no es una forma coactiva que el Estado impugna para adquirir la propiedad de las mercancías, sino que es el interesado quien en forma de renuncia o por su abandono y desinterés pierde su derecho de propiedad y este se transmite al fisco. El abandono tácito tiene el efecto jurídico de extinguir los derechos de propiedad que sobre las mercancías tienen el sujeto pasivo. El cumplir los plazos de la ley establece para que sean retirados en el dominio fiscal de las mercancías. Asimismo, agregamos el término de despacho de mercancías. De acuerdo aquí, el Consejo de Cooperación Aduanera de Bruselas, en su glosario define el despacho como el cumplimiento de las formalidades aduaneras necesarias para poner las mercancías importadas a libre disposición o para colocarlas bajo otro régimen aduanero o también para exportar mercancías. Aquí nos habla otro autor que dice que divide el despacho en importación y exportación. Define el primero como el conjunto de trámites y procedimientos que con arreglo a las disposiciones en vigor se siguen ante las dependencias aduaneras y por medio de las cuales se asegura la correcta verificación de las declaraciones comprometidas y la determinación de los valores de los efectos que se presentan para su ulterior interior ingreso a la plaza, asegurando de esta forma la percepción de la renta fiscal. El segundo será el conjunto de tramitaciones de orden aduanero que se utilizan en propiedades de las salidas de mercancías después del país con destino a los centros de consumo en el extranjero. Aquí vamos a determinar cuáles son los sujetos que intervienen. Principalmente es la empresa solicitante, ya sea una persona física o moral con interés de importar o exportar productos o mercancías dentro o fuera del territorio nacional. Asimismo, añadimos el término de agente aduanal, que de acuerdo al artículo 54 nos dice que el agente aduanal y las agencias aduanales serán responsables de la veracidad y la exactitud de los datos e información suministrados, de la determinación de los regímenes aduaneros de las mercancías, de su correcta clasificación arancelaria y la exacta determinación del número de identificación comercial, así como de asegurarse que el importador o exportador cuente con los documentos que acrediten el cumplimiento de las demás obligaciones en materia de regularizaciones y restricciones no arancelarias que rigen para dichas mercancías, de conformidad con lo previsto por esta ley y las demás leyes y disposiciones jurídicas aplicables. Asimismo, nos dice que sobre el despacho de mercancías, en el artículo 53, para efectos de esta ley, se entiende por despacho aduanero el conjunto de actos y formalidades relativos a la entrada de mercancías al territorio nacional y su salida al mismo, que de acuerdo con los diferentes tráficos y regímenes aduaneros establecidos en el presente ordenamiento, deben realizar ante la aduana, las autoridades aduaneras y quienes introducen o extraen mercancías en territorio nacional, ya sea los consignatarios, destinatarios, propietarios, poseedores o tenedores de las importaciones y los remitentes de las exportaciones, así como los agentes aduanales de agencias aduanales, empleando el sistema electrónico de negro. El Servicio de Administración Tributaria establecerá mediante reglas lo procedente en los casos de contingencia en el sistema electrónico de enero derivado del caso fortuito fuerza mayor. Y mismo podemos ver a través de este proceso cuáles son las etapas que se pueden distinguir a la hora de importar cualquier tipo de mercancía. Como primer paso tenemos a través de algún solicitante, eso que se va a una asesoría legal ante un agente aduanal. Seguidamente, cuando uno se pacta compra-venta de algún artículo, seguidamente se da el arraigo de la mercancía en territorio nacional. Asimismo, establece un medio de transporte de envío, ya sea terrestre, aéreo o marítimo. Seguidamente podemos determinar el depósito de mercancías ante la aduana
Asimismo, nos dice que la aduana es el lugar autorizado para su ingreso, es el principal. Seguidamente, como número 6, tenemos que se depositan en almacenes especiales en aduanas, recintos fiscales o fiscalizados dentro o fuera de la aduana. Como siguiente punto, tenemos se deposita para destinarse a un régimen aduanero. Aquí mismo podemos observar que en el número 8, el agente o el apoderado aduanal efectúa la inspección previa de la mercancía. Seguidamente clasifica la mercancía y determina las contribuciones a pagar y documentos a presentar conforme al régimen aduanero. Seguidamente formula la declaración fiscal, el pedimento y envía la información al prevalidador. Asimismo, en el site, para validar la información, es validado para la información dentro del pedimento. Seguidamente se procede a la impresión y forma del pedimento. Seguidamente se procede a efectuar el pago de los impuestos, dice, ante los bancos dentro de la aduana. Seguidamente, el agente aduanal recoge la mercancía del almacén entregando copia del pedimento. Seguidamente, se presenta la mercancía al módulo de selección automatizado para su reconocimiento no. Y en dado caso que no, en el sistema nos dice que si en el site determina un desaduanamiento libre, la mercancía pasa a un segundo reconocimiento. Eso es todo, amigos. Espero que les haya gustado. Hasta la próxima.